Bueno, yo creo que quieren que leamos un fragmento de tu libro. Bueno, pues yo empiezo. De acuerdo. Pues entonces vamos a ello. Bien, esto es el prefacio, es decir, el inicio del busco. Deindustrialize your musical imagination. Shut down the failing factories of tired once futures. Metal machine music is no more. Tear yourself from the shriveled teat of the 20th century. Everything about the old future you once loved is rotting and in rigor mortis. Dance music's done. It's dead and desecrated with no hope of resurrection. Synthesizers and samplers have been sucked dry, and now they're completely depleted. They have nothing left to give you. You're not going to get anything new or anything sonically impossible from either of them. Nobody has done for decades. Music doesn't sound like spaceships and Cybermen anymore, nor does it sound like shrapnel or cold steel. It's not about the rocket-fueled propulsion or mechanized movement. Robot rhythms are boring now. Techie timbres are trite. So fuck your dad futures, fuck all your museum futures and your putrefying futures and your calcifying futures that have formed like a plaque in the imaginations of music enthusiasts everywhere. This book isn't about a pacified pantheon of pre-approved pioneers. It's not about James Brown or Lee Scratch Perry or Public Enemy or Timbaland or Wiley, nor for that matter is it about acid house or techno or jungle or garage or footwork. It's time for new titans to shine and new sounds to astound. Declare gory and glorious jihad on all the jaded journalists writing stillborn obituaries to their distant youths. An insurgency lurks in the shadows. Nostalgia's a venom, bleed it out of you. The past is parasitical. Cripple it, paralyze it, do whatever you have to do to exorcise its wicked sickness from you. It's nothing, I shouldn't have read this, it's nothing but a chafing, flaking phallus that's hopelessly being throttled long after. I'm not reading that in public, I'll move on to the next bit. We've been indoctrinated and corrupted by the orthodoxy of the robo-future for far too long. Our synesthesias suffocating in moribund musical metaphors and kitsch visions of the centuries and millennia ahead. Free your mind from this conceptual stasis. For decades, we've witnessed the industrialization of sonic sensation, from funk's rhythmic division of labor to the automation, the electrification, the mechanization of the synthesizer era, to rave's economies of scales in which escalating tempos track rising rhythmicanic productivity. House, 130 BPM, hardcore, 150 BPM, jungle, 160 BPM, gabba, with its growling, goose-stepping pistons pounding at max capacity, 200 BPM. But listen closely enough now and you can hear the generators of old future winding down. 90 BPM, 80 BPM, 70 BPM, 60 BPM. Rhythm is reaching absolute zero, the depowered lethargy zone of anti-groove and counter-momentum. The resting heart rate is now the tempo of tomorrow. The future has become human. False prophets fearfully warned you that the 21st century hailed the end of innovation and the death of progress. They told you it was the slow cancellation of a future, but really it was slowness cancelling a future in an eruption of creative destruction that gave birth to everything that's come since. We're done with the old codified modes of sonic imagination. New metaphors have been born and our synesthesia is being transformed. So come smash your old paradigms, set them ablaze and be amazed at the sounds of the next century. It's time to define the new musical sublime. There's a whole new future waiting to range you. Strap in. Bueno, lo voy a leer en español porque han sido las órdenes y puede estar bien escuchar la traducción. Despréndete del pezón marchito del siglo XX. Todo lo que alguna vez amaste del viejo futuro se halla en estado de putrefacción o de rigor mortis. La música dance está acabada, muerta y profanada, sin esperanza de resurrección. Los sintetizadores y samplers están exhaustos y completamente secos. No tienen nada más para dar. Ya ninguno de los dos dará nada nuevo o sónicamente imposible. No lo han hecho en décadas.
La música ya no suena a naves espaciales y cyborgs, tampoco a metralletas y acero. Ya no se trata de propulsiones de cohete y movimientos mecánicos. Los ritmos robóticos ahora son aburridos. Los timbres techie están manidos. Así que a la mierda el futuro de tus padres. A la mierda los futuros de museo y los futuros putrefactos y calcificados que se formaron como sarro en la imaginación de los fans de la música de todas partes. Este libro no es sobre un panteón pacífico de pioneros autorizados. No es sobre James Brown, Lee Scratch Perry, Public Enemy, Timbaland o Wiley. Para el caso, tampoco es sobre el acid house, techno, jungle, garage o footwork. Es hora de que brillen nuevos titanes y sorprendan nuevos sonidos. Declara la yihad sangrienta y gloriosa a todos los periodistas hastiados de escribir obituarios muertos al nacer para sus lejanas juventudes. Una insurgencia acecha en las sombras. La nostalgia es un veneno. Elimínalo del cuerpo. El pasado es parasitario. Inutilízalo, paralízalo, haz lo necesario para exorcizarte de su malvada enfermedad. No es nada más que un falo derrotado y flácido que sigues estrangulando sin esperanza mucho después de haberlo hecho eyacular por última vez. Por el amor de Dios, deja ir al pobre. La ortodoxia del futuro robótico nos viene adoctrinando y corrompiendo desde hace demasiado tiempo. Nuestra sinestesia se está sofocando en metáforas musicales muertas y visiones kits de los siglos y milenios por venir. Liberemos la mente de ese estancamiento conceptual. Hemos presenciado la industrialización de la sensación sónica durante décadas, desde la invención del trabajo rítmica del funk y la automatización, la electrificación, la mecanización de la era del sintetizador a las economías de escala de las raves, donde el tempo intensificado perseguía una productividad ritmecánica cada vez mayor. House 130 BPM, Hardcore 150 BPM, Jungle 160 BPM, Gabber con los pistones rugiendo a máxima capacidad 200 BPM. Pero si escuchas con atención, ahora se oyen los generadores del viejo futuro quedarse sin potencia. 90 BPM, 80 BPM, 70 BPM, 60 BPM. El ritmo está por alcanzar el cero absoluto, la zona de letargo de potenciado del anti-groove y el contraimpulso. El reposo cardíaco en reposo ahora es el tempo del mañana. El futuro se ha vuelto humano. Falsos profetas advirtieron con temor que el siglo XXI traería el fin de la innovación y la muerte del progreso. Hablaron de la lenta cancelación del futuro, pero en realidad era la lentitud la que estaba cancelando un futuro, en un estallido de destrucción creativa que dio origen a todo lo que viene surgiendo desde entonces. Estamos hartos de los viejos modos encriptados de la imaginación sónica. Han nacido nuevas metáforas y nuestra sinestesia se está transformando. Así que destroza tus viejos paradigmas, hazlos arder y deslúmbrate con los sonidos del próximo siglo. Es hora de definir el nuevo sublime musical. Un nuevo futuro espera para enloquecerse. Ajustaros los cinturones. Bien, ya hemos empezado leyendo el prefacio de tu libro. ¿Nos podrías decir por qué decidiste enmarcar el libro sobre el futuro y las imágenes futuristas? Bueno, entiendo o imagino que lo que me resulta tremendamente interesante de la música es la innovación. Es decir, cada 5 años, 3 años, la música acaba sonando distinta, acaba siendo distinto, incluso mucho más que el cine, que la moda. Es decir, vamos a tener una música o un sonido en los 60, luego en los 70, completamente distinto. Es decir, la noción de futurismo es lo que trae consigo este aspecto innovador y es lo que lo hace avanzar. Y eso es uno de los elementos. Y también supongo que otro elemento también que lleva a ello es como una gnosis del futuro, es decir, algo que está más allá de la cotidianidad del día a día, es decir, los afectos extremos, cómo respondemos a ello. Y eso sería el porqué. Y también otra cuestión, la propia música, la música en sí mismo me hace o me lleva a pensar en las nociones conscientes del futuro, también como
consumidor de música. ¿Con quién hablas? Porque parece que imaginas a personas con las que hablas, a las que te diriges, es decir, esos profetas de ese no futuro. ¿Quiénes son las personas a las que hablas? Bueno, Simon Reynolds escribió el prefacio y escribió el libro Retromanía, y su argumento es que tenemos un periodo muy largo tras posguerra, donde la música siempre fue muy innovadora. Dijo, bueno, en el siglo XX dejó de haber innovación en la música. También Mark Fisher, ahora ya fallecido, de hecho, mi publicista británico lo repetía, es decir, hablaba de la cancelación lenta del futuro. Es decir, es una respuesta indirecta a sus argumentos, es una manera de decir no aceptamos esa ortodoxia de que las cosas se han pasado a ser algo aburrido. No, en absoluto. Si recuerdo todo lo que he escrito, eso es mi manera agresiva de resetear esa narrativa, ese paradigma. Es decir, el futuro va a ser el resultado de la innovación tecnológica y de la vocalidad, especialmente. Yo considero que ese es el autotune, es el dispositivo del que hablas principalmente. ¿Cómo este cambio tecnológico trae consigo la calidad necesaria o la posibilidad de crear una sinestesia? Sí, es una pregunta muy interesante, sin lugar a dudas. Bueno, lo que tenemos ahí es que tenemos una creación genuina donde se crean sonidos sin precedentes, es decir, ruidos que no se han escuchado antes. ¿Por qué? Porque en aquel entonces no había la tecnología que nos permitiera producir esos sonidos, esas voces digitales que podemos escuchar ahora, y algo que no escuchamos hace ni 3, ni 5, ni 10 años, algo que era imposible hace esos años porque no había la tecnología. Es decir, entonces hablamos de esa sinestesia, donde la mente da una vuelta y dice, bueno, ¿qué es lo que estoy escuchando? Porque la mente humana tiende a buscar relaciones. Hay personas que oyen los sonidos en forma de texturas, de colores. Cuando introduces y tienes nuevos sonidos como sinestesia, tienes que encontrar nuevas maneras, o se encuentran nuevas maneras de entender esos sonidos. Yo entiendo que esa vocalidad es innovadora y considero que eso está relacionado con que no tengo una intención comunicativa como tendría, por ejemplo, otro rap anterior, el rap. No sé, por ejemplo, cómo yo recibo tu texto. Cuando lo leí, pensé que era una consecuencia de la sobrecarga informativa en la que vivimos. Es decir, la manera en la que utilizamos las voces ya no lo hacemos de una manera comunicativa. ¿Por qué? Porque es una comunicación constante, demasiado, una sobrecarga de comunicación lo que tenemos. Bueno, en realidad no sé si lo veo exactamente así, pero es ciertamente así. Si pensamos en la cultura de Internet y de esa sobreestimulación de la que hablas, entiendo que esa fue la primera innovación en Internet. Y fijaos la porquería que estamos viendo ahora, el TikTok, todo lo que sea nuevo se acepta sin reparos, y aquí estamos hablando de llevar las voces digitales hasta un extremo. Eso es algo que está pasando. Es decir, se trata de captar la atención de una audiencia que está sobreestimulada y que tiene mucha sed de innovación. Es decir, claro, todo esto es sin lugar a dudas, una consecuencia de esta sobrecarga informativa. ¿Nos podrías hablar un poquito de cómo esta psicodelia vocal, tal y como te refieres a ella, cómo se opone a la palabra verbal?
cómo se utiliza la voz ahora es como un equivalente moderno de una guitarra eléctrica, de un sintetizador, algo así. Es decir, la variación de ruidos, puro ruido, puro ruido. Es lo que obtenemos de los sintetizadores y demás. Como un artista gana notoriedad o se hace famoso es a través de la creación de un ruido nuevo, a través de estas tecnologías. Y entiendo que sí, que es así. Es decir, la textura de la voz va por encima y supera a palabras, a la lírica. ¿Por qué? Porque la voz está tan corrompida, tan distorsionada, que resulta casi imposible o muy difícil de entender lo que está diciendo el artista. También tú hablas de artistas vocales y que utilizan cuestiones que no utilizan activos lingüísticos, como Wayne, o por ejemplo, que hacen distintos ruidos, como gemir, etcétera. Yo entiendo que eso se puede hacer sin hacerlo de una manera ridícula. ¿Por qué? Porque hay una melodía, algo melódico, donde llega esa empatía y donde nosotros sentimos una cierta empatía hacia ciertos sonidos vocales. Pero el hecho de introducir todo esto en una canción, yo entiendo que funciona. ¿Por qué? Porque al final acaba siendo un producto melódico. ¿Cómo piensas? Bueno, con autotune y con otras tecnologías similares. Es decir, es como si estuvieras, no sé, carraspeando la nariz. La tecnología, le da este tipo de esta calidad musical extraña, la hace sonar futurista, por así decirlo. Es decir, sí, es cierto, se puede incorporar, se puede incluir muchas cuestiones vocales que no son lingüísticas en absoluta, se puede incluir en algo que acaba siendo música, es decir, es algo así como una ciencia ficción sónica. Hay un artístico, Tommy Lisbatza, que menciona en el libro, que tiene la voz es tan nasal a través de esa tecnología, no sé, que suena como, por ejemplo, la flauta que se toca a una serpiente cobra. Y no sé, tenía esa voz que parece ser que la madre de pequeño no le dejaba hablar y tenía una madre muy controladora, sin duda. Pero bueno, estamos hablando de estas voces tan extrañas, al final a través de estas tecnologías, digamos que se les saca ese potencial oratorio y que las acaba convirtiendo en música. ¿Y cuál es la relación entre los micrófonos y la profundidad de los mismos? Yo entiendo que hay una conexión. Tú, por ejemplo, nos has hablado del slime y de la cultura del Internet. Yo entiendo que SIR nos ha permitido escuchar sonidos que forman parte, son sonidos íntimos que solamente los puedes escuchar si estás muy cerca de algo. Yo entiendo que parte de los entornos de los que hablas están relacionados exactamente con eso, con esos sonidos íntimos que pertenecían a la intimidad y que ahora han pasado a ser parte de la música. Sí, muy interesante. Bueno, sí, es cierto. Pues me enfada haber puesto esto en el libro, pero es así y de hecho ni lo pensé, pero sí es muy interesante. Bueno, con este tipo con autotune puedes explorar las cuerdas vocales, entrar dentro de la boca, electrificar, robotizar los sonidos. Y sí, tal y como dices,
Ese es un fenómeno en Internet donde las personas hablan así al micrófono muy bajito. Sí, yo entiendo que sí, que es exactamente lo que has dicho. No lo he pensado, pero cuando vamos a reimprimir el libro voy a tener muy en cuenta esa idea. Teniendo en cuenta que esta tecnología permite algo distinto, no se trata, no es cantar, tampoco es palabra hablada. Es decir, esa psicodelia vocal a la que tú te refieres, eso es lo que permite Autotune y otros. ¿Dirías que la técnica de composición de los compositores, de qué manera dirías que es distinto frente a un libro de rimas? Bueno, sí, tradicionalmente la música, la parte vocal siempre ha sido melódica y, bueno, por supuesto, en los últimos años hemos tenido música rap y a partir de ahí teníamos una lengua hablada, una palabra hablada, rítmica. Es decir, un paradigma antiguo que se trata del timbre de la voz, la textura de la voz y la exploración de la misma como una fuerza musical. Y eso es algo que no era posible antes de la llegada de esa tecnología. O bueno, si era posible, se podía hacer de una manera muy limitada. Pero digamos que la llegada de estas tecnologías abrió la puerta de par en par. Tal y como he dicho, un sintetizador, la cuestión más interesante de los sintetizadores no es la música que tú tocas, sino los sonidos extraños que puedes sacar de ahí. Especialmente así ha sido así en los últimos 5 o 10 años. Es decir, este principio se ha aplicado, este principio del Bach se ha aplicado a las voces musicales. ¿Nos podrías decir por qué decidiste aunar estos géneros? Y ha habido muchísimo debate en España hace años en este sentido, pero tú estás hablando de trap, drill y bashment. Y aquí simplemente los llamamos dancehall aquí en España. ¿Por qué? ¿Por qué los aunaste? ¿Por qué los pusiste en un grupo? Me gustaría que nos dijeras si dancehall tiene un espacio en todo esto o simplemente dancehall es simplemente un género más. Un género que permite una conexión íntima entre cuerpos y no es no es tanto una conexión mental, mística y trascendental. Bueno, la verdad es que ha sido un error ponerlos todos juntos. Escribí el libro y después me di cuenta que quería cambiar absolutamente todo. Bueno, pero ya teníamos el título, todo. Bueno, lo cambié, la editorial se enfadó mucho conmigo y al final acabamos con este libro. Es decir, porque teníamos ahí ideas contrapuestas. Y sí, en lo que se refiere al dancehall, aquí estamos hablando de música jamaicana, el dancehall. Irónicamente, en el libro utilizo libros como dancehall o trap, pero argumento que estos sonidos no suenan ni como trap ni como dancehall. Esa es una de las cosas, no sé, que digo. Yo creo que dancehall es un nuevo género, es decir, psicodelia vocal. Es decir, donde tenemos los elementos extraños de las voces digitales. Para mí, el dancehall, la cuestión jamaicana es el core del libro. Si quitamos absolutamente todo, el dancehall me permite contar la misma historia. La música jamaicana siempre ha sido extrema en cuanto a la vocalidad entre los gestos y, claro, el rap americano tiene una voz tonta, pero digamos que la música jamaicana ha sido realmente pionera en introducir esta música. Yo veo que a nivel popular la música dancehall es más importante en términos de baile.
Y yo lo digo porque el equivalente para nosotros aquí es lo que llamamos reggaetón. Sí, que aquí tenemos dancehall y hay quienes dicen que hacen dancehall, pero lo llaman o se ve como reggaetón. Pero yo considero que sí tienen similitudes con los espacios postcoloniales. Yeah, from the perspective of just being here in clubs or anything. Es And also just aquí en los clubes de música, si nos fijamos cómo las personas les gusta y cómo participan y cómo entran en el reggaetón. Es decir, la parte potente que tiene el reggaetón, dancehall, están basados en la atención que se presta al cuerpo, cómo interaccionan los cuerpos, y no tanto la vocalidad. Es decir, está entrelazado, y me gustaría que nos dijeras qué opinas en este sentido. Bueno, yo creo que entré un poco en un agujero en el libro, me caí un poco en un vacío, pero al final acabé con un concepto que refleja mucha de la música que está ahí, pero no refleja todo el sentimiento que tengo sobre la música. Y una de las cosas extrañas de la parte jamaicana, por supuesto no es la parte innovadora, pero está muy conectado con bailar, con los clubes, con las discotecas. Es decir, si uno quiere intoxicarse con la música, quiere sentir hipnosis por parte de la música, entrar en trance con la música, entiendo que es una música que te lleva físicamente, realmente tiene la capacidad de todo eso que acabo de decir. Es decir, una de las fortalezas de la música jamaicana es que es la parte más bailable de todos, o es el género más bailable de todos los géneros del grupo, y no es tranquilo, no es relajante. Es decir, y una de las fortalezas de la música jamaicana es que tiene esta parte física tan potente. En cuanto a la recepción del dancehall en Reino Unido, que es de donde tú eres, ¿dirías que ha habido una intención por parte de las personas que están en la música popular? Por ejemplo, en el contexto español nosotros podemos decir, por ejemplo, como el reggaetón que viene de Latinoamérica, es muy afectado y cambia no solamente la manera en la que se componen las letras, sino la manera en la que las personas participan con ellas, es decir, dentro de las escenas de música populares. Es decir, ¿cuál ha sido la acogida en Reino Unido? ¿Cuál es el ecosistema y la influencia que la música jamaicana ha tenido en la cultura de la música popular en Reino Unido? Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos jamaicanos llegaron a Reino Unido para ayudarnos a reconstruir la infraestructura. Estamos hablando de una historia de 50, 60 años. Y esto es así especialmente en las... Bueno, no sé, las personas de Reino Unido querían que los jamaicanos, pues tuvieran una buena opinión de ellos. Y todos nuestros amigos eran jamaicanos y queríamos tener amigos jamaicanos. Y sí, lo jamaicano es algo con muchísima influencia en la música de Reino Unido. Estamos hablando de Police, de Sting, que hacía reggae, y hay también otros géneros que yo menciono en el libro, jungle, drill, y todos ellos también muy influidos por la música jamaicana. Para entender la música británica, tenemos que conocer la música jamaicana, los jamaicanos. A mí me encanta la música jamaicana más que la americana, más que otra música. Y sin lugar a dudas, lo chulo, lo cool en Reino Unido es jamaicano, viene de Jamaica. ¿Se entiende? Esa música
Para todos los angloparlantes, yo leí estas letras de dancehall jamaicanas y no lo entendí, de veras, aunque no tienen las mismas letras para los mismos sonidos. ¿Se entiende por parte de la audiencia británica esas letras jamaicanas? Bueno, depende de la edad que tengas, si eres joven o no, si eres más urbano o no. Por ejemplo, mi abuela, no, muy probablemente no va a entender absolutamente ninguna de las letras. Bueno, pero alguien de mi edad, de la tuya, alguien joven, sí. Por supuesto, sí, digamos, de alguna manera entendemos creole jamaicano. ¿Por qué? Porque estamos muy actualizados, conocemos muy bien la cultura jamaicana, nuestros profesores eran jamaicanos, nuestros compañeros de clase eran jamaicanos. Es decir, es algo que está totalmente imbuido en nuestro día a día. Y para nosotros sí, esas letras son comprensibles. En el libro hablas de los cyborgs y poshumanismo y cuestiones relacionadas, vinculadas con la biotecnología. Bueno, no es una crítica en absoluto, pero me gustaría saber, como feminista, en calidad de feminista, de dónde proceden todas estas teorías, que son teorías académicas y activistas, por ejemplo, feminista, y en ocasiones sorprende la ausencia de la parte masculina o personas, o no sé si la psicodelia vocal se ha construido así en Reino Unido y en Estados Unidos, pero aquí yo diría que probablemente las personas que se consideran los pioneros de esta psicodelia vocal son más, principalmente, hay más hombres que mujeres frente a otros géneros. Es como una escena que tiene una presencia queer importante y también una presencia femenina importante. ¿Nos podrías decir un poquito más en este sentido? Sí, es interesante. Y en cada entrevista que me hacen preguntas sobre género, sobre queer y sobre cuestiones raciales. Y bueno, yo he escrito un libro muy tonto y en realidad no puedo dar respuestas serias, por así decirlo. No, claro que no hay muchas artistas femeninas, artistas en el libro. Y hay tres opciones. Bueno, por ejemplo, no sé, soy misógino inconsciente y las he eliminado a todas. Y no sé, o se han sido excluidas de la música en general. Y me dijiste que me ibas a hacer esta pregunta, y es una pregunta que me han hecho antes, pero en realidad nunca he dado una buena respuesta, nunca he podido dar una buena respuesta. No sé, yo creo que vosotros también tenéis que pensar que por qué eso es así. Bueno, a lo mejor es mal gusto por mi parte. Y decir, bueno, la cultura jamaicana es misógina porque excluye a las mujeres. Pero si digo eso, al final estamos introduciendo un paradigma muy problemático, un paradigma nuevo problemático, porque yo soy anglosajón blanco. Y no, esa es una respuesta muy larga, pero en realidad es que no te puedo dar una buena respuesta. Bueno, has dicho que no en el caso de drill, del género drill, que tú has dicho como es hipermasculino. Pero, por ejemplo, para el trap o dancehall, ¿dirías que el uso de esa vocalidad podría ser como
una herramienta para la desmasculinización. Es muy interesante. Una de las cosas que hace Autotune es que estrecha las frecuencias, es decir, que hace que las voces suenen muy nasales. Es decir, donde hay muchos artistas muy populares que entran ahí, donde escuchamos esas voces tan nasales, con unos timbres, con unas entonaciones no naturales. Es decir, bueno, entonces muchos podrían decir que esto es algo más femenino, feminizado, donde se alejan de estas voces más graves, más masculinas. Pero, bueno, no sé, los artistas, estos artistas de esta música duermen con muchas mujeres, matan a sus amigos, es decir, hay un machismo en las letras, es decir, pero bueno, sí que hay muchísima contradicción en la música, en las letras. Nosotros, como usuarios, podemos proyectar algo en la música, pero los artistas no parece que tienen esa intención, ese propósito. ¿Y cómo piensas que la música drill encaja en esta narrativa? Por ejemplo, podemos hablar de canciones o una música que no conocemos tanto aquí en España, porque no es tan popular, no es tan conocida. Y ahora sí, bueno, sí se está empezando a utilizar este discurso, ha llegado, le ha quitado el puesto al trap, pero yo creo que es como imitar a Reino Unido. Por ejemplo, hay músicas que aquí no son muy conocidas. Aún así han llegado aquí a España como imitación de Reino Unido. La música drill yo sí considero que también tiene sus artistas, pero de alguna manera no tenemos esa red social o esa base social, ni el contexto social para que el drill cuaje aquí. En tu libro dices que en Reino Unido también hace referencia al documental Perfective, un documental que me ofreció una perspectiva que me hace pensar que es un producto de los medios de comunicación en Reino Unido. Pero en cuanto a vocalidad, no me llega la trascendencia de la que tú hablas. Para con otros géneros. Bueno, como digo, yo no sabía lo que estaba escribiendo hasta que acabé el libro. Y el drill creo que es un como desgastado. Yo hablé de la psicodelia, de las voces digitales. El drill no tiene nada de eso. Queda fuera. No encajaba el drill. Es como una inclusión muy extraña que yo puse en el libro, lo incluí en el libro porque me gustaba. Sí, es una música muy distinta. Bueno, lo que es interesante es la parte de la percusión, de la batería simétrica. Bueno, si es un producto de los medios, no. Al final del año 2010 hay muchísima cultura violenta de pandillas y hubo un momento donde el drill era una música oscura, siniestra, donde documentaba todo lo que pasaba entre estas bandas y de hecho los nombres de las canciones eran los nombres de las bandas y también hubo algunos músicos, cantantes muy conocidos que o bien acabaron muertos o en la cárcel. Así que siempre hubo mucho pánico en este sentido por la violencia que se supone que entrañaba. Ahora ya se ha introducido en el mainstream
y hay también un drill más pop, por así decirlo. Y también estamos hablando de grupos más tradicionales, más morales. Claro que pierde un poquito, pero cuando yo entré ahí en el drill, pensé que estaba entrando en una sociedad secreta, donde había un slang, unos coloquialismos muy extraños, y yo creo que eso ya no está ahí. Bueno, espero haberte respondido a la pregunta. Sí, gracias. Bueno, muchos de los que estamos aquí no conocemos la música drill. ¿Y cómo podrías describir esa anonimidad de la que el anonimato del que nos hablas en el libro? Bueno, ¿os acordáis del drill? Llevan pasamontañas en los vídeos. Hay casos muy conocidos de personas que se les pone, están en los vídeos y de la policía dicen, vale, no, la policía dice que tienen que llevar la cara descubierta. Por ejemplo, C1AM, y los nombres son como códigos. Y la música era muy homogénea. La música sonaba muy parecido, el mismo tipo de batería, de piano. Todas las canciones sonaban muy parecidas, y por eso yo hablaba de ese anonimato estético. Es decir, toda esta música, todo este género tiene como una pérdida de identidad. Y eso es muy distinto de los artistas jamaicanos, donde tienen géneros completamente... No todas las canciones son completamente distintos, digamos, como cada canción, cada artista es un género en sí mismo. ¿Por qué dirías que todas esas canciones de las que nos has hablado o a las que te estás refiriendo es un juego con uno mismo, con la identidad, con la propia identidad? ¿Y por qué todo esto pasa a estar en el centro del trabajo? ¿O pasa a ser una cuestión central? Aquí tenemos un filósofo que escribió un libro sobre la música trap. No sé si en el propio libro o en una entrevista Ernesto Castro dijo que la música trap era narcisista por una parte, pero también por otra parte dijo que él le preocuparía si no fuera narcisista, porque no ser narcisista si no eres narcisista estás enfermo. Es un ejemplo que yo quiero mostrar aquí para establecer este diálogo entre tu libro y algo que no conozca la audiencia, que yo acabo de señalar lo que ha dicho el filósofo español. Y el drama y la relación con la música trap. Yo creo que en cualquier caso es un trabajo muy consciente con la propia identidad, con la identidad personal. ¿Y por qué piensas que es así? Sí, la voz, tradicionalmente la música es el yo. Es la persona, proyecta a la persona, porque una batería no puede expresar el yo, mientras que la voz sí puede. Y la voz es algo relacional. Cuando escuchas una voz, te identificas con la persona que está hablando contigo, empatizas con esa persona. Es decir, esa música, esa psicodelia vocal, esas voces digitales, aquí de repente la voz pasa a ser es una cosa que suena inhumana y fantástica. Es decir, que hay una subversión implícita, tal y como dices, de la identidad musical, de la proyección de la identidad, de la proyección del propio yo a través de la música. Y estas tecnologías, autotune, la manera en la que interactúan con la voz, es como si haces, por ejemplo,
cuando, por ejemplo, cuando superpones esas caras, como por ejemplo haces un vídeo de tu cara y pones otra cara encima, o un movimiento, o haces que esa cara hable con una voz que no sea la tuya. Todo eso nos abre un ámbito que todo es muy maleable, muy adaptable, donde se pierde la identidad, donde estamos hablando de avatares que se cambian de una vez. Es decir, lo digital tiene muchísima más flexibilidad y malabilidad y, por supuesto, puede subvertir tu identidad con muchísima facilidad. Y esto podemos verlo claramente en la voz digitalizada. Tú eres músico y el sistema cultural con el que dialogas es de la crítica musical. Yo tengo más base cultural literaria o estudios literarios. La idea de colocar la vocalidad en el centro de la música. Por ejemplo, como la poesía y otros, todos ellos son maneras hace que la música se vea como un arte verbal. También, ¿qué te parece? ¿Qué piensas de esta idea? De la misma manera que la poesía es música con palabras. De esta manera, pienso que centrarse en la parte verbal, aunque no sea lenguaje, aunque sea una vocalidad preverbal, nos dice que nos permite prestar más atención a la parte verbal dentro de la crítica musical. Bueno, es muy inteligente lo que acabas de decir, demasiado inteligente para mí, diría. Bueno, en realidad no conozco nada creativo. Yo simplemente escribí el libro según salía y sí. Sí, claro que hay muchísimas teorías que se centran en la voz como elemento central. Hoy por hoy tenemos tecnología y la innovación interactuando de manera directa e inmediata con la música. Y eso crea opciones también para atraer a expertos de otros ámbitos y analizar la música. A lo mejor todavía no lo han hecho, pero sin lugar a dudas existe el potencial de que lo hagan. Otra cuestión que vemos en tu libro está relacionado con los grupos lobby o culturales o de presión. Tú hablas de la cultura callejera, que es el origen de esta psicodelia vocal. Y por otra parte tenemos la cultura universitaria y tenemos la cultura mainstream capitalista. En tu hipótesis, ¿cómo se relacionan, cómo entran en relación estos tres elementos? Porque no lo entendí exactamente, porque entiendo que hay una oposición entre la cultura callejera, la académica universitaria, pero no sentí tanto la presencia del mainstream y para mí yo considero que ese es el problema, por lo menos aquí en España, porque la universidad, la parte académica no es tan potente como en Reino Unido o como en Estados Unidos. Yo considero que la gran batalla se libra entre mainstream y la cultura callejera. Todo lo artístico siempre intenta huir de la media, de lo aburrido, del mainstream. Es decir, cuando eres joven, quieres escuchar esa música que tus padres odian. Y si quieres ser cool y guay,
no escuchas cierta música y escuchas otra. Es decir, tienes ese patrón de las calles que producen esa música callejera, que sin lugar a dudas resultan muy interesante, tienen una producción muy grande durante mucho tiempo, y a partir de ahí ya entra la publicidad y ya se la apropia. Eso es lo que pasa en Estados Unidos, por lo menos. Y drill es muy buen ejemplo de todo esto. Es decir, el drill, digamos, entre el 2016 y 2018, parecía que estabas en un mundo secreto. Si eras fan, sabías algo que no sabía nadie más, o por lo menos que intentabas ocultar. Es decir, era como una especie de lenguaje secreto. Yo vivía en las zonas donde se generaba el drill del que estoy hablando. Es decir, ahora drill está en la tele, la publicidad. Ha perdido ese misterio, esa mística. Y eso es lo que pasa cuando el mainstream, lo generalista, se apropia de algo. Es decir, eso ya no es innovador. ¿Por qué? Porque se dice lo mismo una y otra vez, se utiliza lo mismo una y otra vez, todo ello con ánimo de lucro. Así que el puente es entre una cultura auténtica y una cultura que acaba siendo muy mainstream. Y bueno, no sé qué pasa aquí con el ámbito del universo universitario. Una vez que los universitarios les empieza a gustar una música, eso quiere decir que la música, bueno, empieza a ir cuesta abajo. Sí, sí tiene sentido. Sí, parece que hay una fuerza, un poder en la Universidad de Reino Unido que quizás no la tengamos aquí. Bueno, sí, hay mucho caché cultural. Si alguien está en la universidad dentro de 5 años, no sé, pueden estar trabajando por una agencia de marketing y dice, ¡ay, me acuerdo de esta canción! Bueno, quizás esto sea algo muy específico de Reino Unido. Me acuerdo que en Estados Unidos, cuando decían, es que no tenemos ni idea de lo que estás hablando. Así que sí, bueno, quizás esto sea una cosa muy propia, muy extraña de Reino Unido. Bueno, parece que llegamos al momento donde Keith va a hacer música, tocarnos música. Nada, quedan como 5 minutos y luego va a poner canciones, y entonces a lo mejor estaría bien si a alguien le apetece hacer alguna pregunta que a lo mejor a mí no se me ha ocurrido. Ahí alguien ha levantado la mano. Hay un micrófono. Segunda fila. Oh, what a translation. All right. How do I do it then? Where do I put me in? I'll try. Which way? Le están poniendo un pinganillo, entonces le va a traducir la intérprete. I feel like I'm in the CIA. There we go. I'm at the UN or something. Right. I might have something. Adelante. Yeah, all right, I can hear. ¿Se oye, no? Habla, a ver. Bueno. ¿Ahora? Sí. Vale, perdón. Que quería saber si no me he leído el libro, eso que por empezar por ahí por si acaso. El futuro para ti, Keith, pasa también por recuperar a lo mejor según qué sonidos, porque hemos hablado mucho de nuevos sonidos, de nuevas técnicas, de nuevas maneras de investigar la voz humana y demás, pero quería saber también qué parte de esos sonidos que quizá estamos perdiendo, más ancestrales, incluso la propia voz del hombre, esos matices, si pasa por recuperar el futuro también esas pinceladas un poco como patrimonio antropológico musical, o si el futuro para él tiene que ver con algo netamente nuevo. Creo que el paradigma de utilizar la innovación y lo futurista es inherentemente destructivo. Es decir, se trata de deshacerse de todo lo antiguo y hacer algo nuevo. Eso es caricaturesco. Me gusta el jazz, el reggae,
todo eso, todos esos géneros anteriores. Es decir, es algo retórico, pero es muy importante que tengamos ese tipo de dispositivos retóricos. Es decir, es muy importante que generemos novedad, innovación y celebramos y abrazamos todo esto, porque si no, todo seguiría sonando como Elvis Presley o algo así. Y claro, eso no es deseable. Pero no, como toda la vida, es muy importante conservar las tradiciones, pero también de la misma manera es maravilloso crear cosas sin precedentes. En cuanto a la música ancestral, curiosamente, muchas de las cosas de mi libro es lo que yo llamo orientalismo de autotune. Es una palabra complicada, pero hay mucha música que extrañamente, que aunque venga como de Jamaica, suena como música antigua de Sri Lanka. Es decir, dejamos como que la innovación da la vuelta y vuelve, no sé, a lo ancestral. El pasado y el futuro, ambos son mágicos para nosotros, son lugares de los que escapamos, que mitificamos. Muchas veces con la música del futuro puede que suene o sentir muy ancestral. Por ejemplo, la música dub. En los 70 era muy vanguardista, pero las letras eran muy bíblicas. Es decir, aquí tenemos un juego entre lo antiguo, lo ancestral y el futuro. Y los instrumentos eran como indios, tenían flautas, y sonaba como música de Sri Lanka, como música india, y música ancestral de Indonesia. Es decir, haces algo que es muy vanguardista, futurista, moderno, y a la vez te recuerda algo muy ancestral. Es una dinámica muy interesante, sin duda. Ahí hay otra pregunta. En la igual hay dos, pero ahí hay una. La otra no sé. Me gustaría saber si en tu libro has tenido en cuenta la repetición, incluso la repetición de sonidos ya conocidos, no los sonidos. Sí, la repetición de los sonidos. Por ejemplo, es como Bad Bunny, es como una tendencia. Es decir, que porque esa repetición de sonidos genera dopamina, de manera que la persona escucha una misma canción miles y miles de veces. Es decir, me pregunto si esa repetición es decir, como cuando si te lleva al trance, es decir, te hace entrar en trance, es decir, te saca de tu cabeza completamente. ¿Hablas de esto en tu libro? Porque no lo he leído. Sí, es muy interesante esa idea de la repetición. Y la idea de entrar en trance. Con las técnicas que hablo en el libro, son técnicas a las que uno se hace adicto. Es decir, porque la música puede ser como si estuvieras gritando muy alto. Y hubo un momento que ya no podía escuchar de nada, porque todo lo que escuchaba era tan plano. Porque esto era como chirridos, y no me podía quitar de esa música. Y también en el libro hablo de voces muy fragmentadas, y también hubo un momento que también me hice adicto a eso. Y eso era lo que realmente captaba mi atención. Y sí, la repetición, sin lugar a dudas, es una parte crucial de la música. Porque la música, bueno, sí, es un ruido que se repite, pero sí, tienes razón. Se desarrollan técnicas ahora
mediante la repetición, con la idea de que uno entre en trance, se intoxique. Y claro, hay un debate amplio, un debate cultural. Y porque alguien escribe escuchando, no sé, Fleetwood Mac del pop de los 80 y utilicen palabras o música repetitiva, música cine repetitivo. La repetición es algo que engancha. Si, por ejemplo, no sé, ves un cráneo en una calavera en cine, te lleva al Hamlet. Es decir, la repetición te lleva a una emoción concreta. Si en el futuro, por ejemplo, dentro de 10 años, bueno, pues no sé si va a pasar a ser, se van a hacer estas asociaciones y se va a asociar todo esto con un sentimiento concreto dentro de años. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, pues ya está. Vamos a escuchar las canciones.